Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo algo que me tiene, literalmente sin palabras. Y créanme, eso es decir mucho para mí, que siempre tengo algo que contarles. Prepárense porque el tema que les traigo hoy va a revolucionar a todos los fanáticos de las series turcas, y especialmente a los de Erkencikus. Prepárense para un bombazo. Es 22 de septiembre de 2025, y el mundo del entretenimiento, la farándula, está en llamas. La noticia que está recorriendo Internet, los periódicos, las redes sociales, es increíble. Y aunque pueda sonar a clickbait, créanme, no lo es. Se trata de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, los protagonistas de Erkencikus, Sanemi Can, la pareja que nos hizo soñar a todos, la pareja que nos enamoró con sus miradas, sus peleas, sus reconciliaciones, la pareja que para muchos era la perfección. Y la noticia es sorprendente. Para entender la magnitud de esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Erkencikus o Pájaro Soñador fue y sigue siendo un fenómeno. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, no solo conquistó a Turquía, sino que se expandió por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y España. ¿Y por qué? Bueno, la historia de amor, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, la belleza de Estambul, todo sumó. Fue un éxito rotundo. Pero como suele pasar, la vida imita al arte, o al menos, así lo queríamos todos los fans. La química que veíamos en la pantalla entre Can y Demet era palpable. Las miradas, las risas, los gestos, todo indicaba que había algo más. Y por supuesto, los rumores no se hicieron esperar. Empezaron a circular fotos, vídeos, entrevistas, que alimentaban la esperanza de ver a Sanem y Can juntos en la vida real. Y para alegría de muchos, los rumores parecieron confirmarse. Vimos a Can y Demet compartiendo cenas, paseando por la ciudad, intercambiando comentarios en redes sociales, parecían inseparables. Los fans como locos celebraban, comentaban, compartían, estábamos seguros de que era el cuento de hadas que todos esperábamos. Pero como en toda historia, hubo altibajos. Aunque parecían inseparables, la relación, si es que existió, duró poco. Luego ambos actores siguieron caminos separados. Can Yaman se enfocó en su carrera, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Demet Özdemir, por su parte, continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras series exitosas. Ambos encontraron el amor, o al menos eso parecía. Can tuvo varias relaciones que fueron muy mediáticas, y Demet se casó con Oğuzhan Koç. Pero como todos sabemos, el amor es impredecible. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. El 22 de septiembre de 2025, las redes sociales explotaron. ¿La razón? Fotos, vídeos y testimonios que indican que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Después de años, después de romances, matrimonios y rumores, parece que el destino los ha vuelto a unir. Las imágenes son contundentes. Se les ha visto juntos en Italia, donde Can reside actualmente. En las fotos se les ve sonriendo, tomados de la mano, compartiendo momentos de complicidad, parecen dos adolescentes enamorados. Y lo más sorprendente de todo es que aparentemente están disfrutando de una escapada romántica, lejos de los focos y las cámaras. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo, después de haber seguido caminos separados, hayan vuelto a encontrarse? Las teorías son muchas y los medios, por supuesto, están haciendo su trabajo. Algunos especulan que siempre hubo algo más entre ellos, que la chispa nunca se apagó, y que el destino los ha reunido para darles una segunda oportunidad. Otros sugieren que tras las experiencias y aprendizajes de la vida, ambos han madurado, han cambiado, y han encontrado un nuevo punto de conexión. Sea cual sea la razón, la noticia ha generado un revuelo impresionante. Los fans de Erkencikus están enloquecidos. Las redes sociales se han inundado de mensajes de alegría, emoción y esperanza. Se han vuelto a crear comunidades, se han compartido fotos y vídeos de la serie, y se ha revivido la magia de Sanem y Can. Pero, ¿qué sabemos realmente? Aparte de las fotos y los rumores, no hay declaraciones oficiales. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni negado nada. Y eso, por supuesto, alimenta aún más la especulación. ¿Será que están esperando el momento adecuado para hacer pública su relación?
O simplemente están disfrutando de su amor, lejos del ojo público. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y la historia de Khan y Demet nos lo demuestra. Hemos sido testigos de su éxito profesional, de sus relaciones amorosas, y ahora, quizás, estamos a punto de ser testigos de un nuevo capítulo en su historia. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha revivido la pasión por Erkenci-Kuş. La serie ha vuelto a ser tendencia, y muchos se han animado a volver a verla o, si no la conocían, a descubrirla. Y es que ¿quién no quiere volver a soñar con la historia de Sanem y Khan? Yo personalmente estoy emocionada. Me encanta ver cómo el amor puede dar segundas oportunidades y cómo, a veces, el destino se encarga de unir a las personas. Espero de todo corazón que Khan y Demet sean felices, y que encuentren la felicidad que se merecen. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Khan y Demet están juntos? ¿Están emocionados con esta noticia? ¿Qué esperan que suceda? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este bombazo informativo. Recuerden que si les gustó el contenido, no duden en darle un me gusta al vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todos los fanáticos de Erkenci-Kuş. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Tenemos muchas más noticias, curiosidades y sorpresas preparadas para ustedes. Así que suscríbanse ya. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hola de nuevo, gente linda. Como les dije al principio, la noticia de hoy es algo que me ha dejado sin aliento, y creo que a muchos de ustedes también. Pero como soy yo y no me puedo quedar con la primicia sin desmenuzarla a fondo, vamos a profundizar un poco más en este tema candente, Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo. Ya hemos recorrido la historia inicial, el éxito arrollador de Erkenci-Kuş, esa serie que nos atrapó a todos con su romanticismo, sus paisajes de ensueño y por supuesto, la química innegable entre nuestros protagonistas. Pero, ¿qué hay detrás de esa chispa que encendió la pantalla? ¿Qué se cocía en la vida real mientras Sanem y Khan nos hacían suspirar? Para empezar, recordemos que la filmación de Erkenci-Kuş fue intensa. Fueron meses de trabajo, de compartir largas jornadas, de vivir intensamente las emociones de sus personajes. Esto inevitablemente crea lazos fuertes, una conexión especial. Y en el caso de Khan y Demet, esa conexión parecía trascender la ficción. Las miradas cómplices, las risas espontáneas, los gestos de cariño, eran evidentes tanto dentro como fuera del set. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Los fans, con el corazón latiendo a 1000 por hora, buscaban cualquier señal, cualquier indicio que confirmara sus esperanzas. Y por supuesto, las encontraron. En esa época los paparazzi no se perdían ni un detalle. Las fotos de Khan y Demet juntos eran el pan de cada día. Cena tras cena, paseo tras paseo, la pareja parecía inseparables. Compartían momentos íntimos, se reían juntos, se apoyaban mutuamente. Todo apuntaba a que algo más que una amistad estaba floreciendo entre ellos. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Las revistas del corazón se llenaban de noticias y rumores sobre la supuesta relación. Se hablaban de escapadas románticas, de regalos, de declaraciones veladas. Todo contribuía a alimentar la ilusión de los fans y a consolidar la idea de que Sanem y Khan, en la vida real, estaban juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia tomó un rumbo inesperado. Después de meses de rumores y especulaciones, la relación, si es que existió, llegó a su fin. Los motivos, como siempre, quedaron en la intimidad. Pero lo cierto es que Khan y Demet tomaron caminos separados. Can Yaman, aprovechando el éxito de Erkenci-Kuş, se enfocó en su carrera internacional. Viajó a Italia, donde protagonizó varias series y películas. Su fama creció exponencialmente y se convirtió en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Sus romances también fueron noticia, y se le relacionó con varias mujeres. Demet Özdemir, por su parte, continuó su carrera en Turquía. Protagonizó otras series exitosas como Doğduğun Evkaderindir y Anfara, que también conquistaron al público. Su vida sentimental también fue objeto de atención, y finalmente en 2022, se casó con el cantante y actor Oğuzhan Koç.
El matrimonio de Demet fue un momento agridulce para muchos fans de Erkenci-Kuş. Por un lado, se alegraban por la felicidad de su ídolo. Pero por otro lado, la noticia parecía enterrar definitivamente la esperanza de verla junto a Can. El cuento de hadas, al parecer, había llegado a su fin. Sin embargo, como dice el dicho, el amor es impredecible. Y aquí es donde la historia da un giro que nos ha dejado a todos boquiabiertos. El 22 de septiembre de 2025, las redes sociales explotaron. La noticia, filtrada por fuentes anónimas y rápidamente replicada por medios de comunicación de todo el mundo, era simple y contundente: Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo. Las pruebas eran abrumadoras. Fotos, vídeos y testimonios que demostraban que la pareja había sido vista junta en Italia, específicamente en Roma, donde Can reside actualmente. Las imágenes mostraban a ambos actores en actitud cariñosa, caminando de la mano, abrazándose y compartiendo momentos de complicidad. Se les veía radiantes, sonrientes, como dos adolescentes enamorados. Pero lo más sorprendente de todo era el contexto. Aparentemente se trataba de una escapada romántica, un viaje secreto lejos de los focos y las cámaras. La discreción con la que se habían manejado indicaba que querían mantener su relación en privado, lejos de la presión mediática. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Las noticias sobre la supuesta reconciliación de Can y Demet inundaron Internet, los periódicos y los canales de televisión. Los fans enloquecidos inundaron las redes sociales con mensajes de alegría, emoción y esperanza. Se crearon nuevos hashtags, se compartieron fotos y vídeos de Erkenci-Kuş, y se revivió la magia de Sanem y Can. La nostalgia por la serie, por su historia de amor, por la química entre los protagonistas, se apoderó de todos. La fiebre por Erkenci-Kuş había vuelto, más fuerte que nunca. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo, después de haber seguido caminos separados, hayan vuelto a encontrarse? Las teorías son muchas y cada fan tiene la suya. Algunos creen que el amor nunca se apagó, que la chispa entre Can y Demet siempre estuvo presente, esperando el momento adecuado para resurgir. Otros sugieren que tras las experiencias de la vida, ambos han madurado, han cambiado y han encontrado un nuevo punto de conexión. También se especula que la distancia, el tiempo y las experiencias vividas por separado les han permitido valorar lo que tuvieron, y darse cuenta de que quizás su amor era más fuerte de lo que pensaban. Otra teoría, más romántica, es que el destino, caprichoso como siempre, se ha encargado de unirlos de nuevo. Después de todo, en el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son comunes. Lo cierto es que, aparte de las fotos y los rumores, no hay declaraciones oficiales. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni negado nada. Y eso, por supuesto, alimenta aún más la especulación. ¿Será que están esperando el momento adecuado para hacer pública su relación? ¿O simplemente están disfrutando de su amor, lejos del ojo público, sin la presión de las cámaras y los medios? En este punto, todo es posible. Lo que sí es seguro es que la noticia ha revivido la pasión por Erkenci-Kuş. La serie ha vuelto a ser tendencia, y muchos se han animado a volver a verla o, si no la conocían, a descubrirla. Además, la noticia ha generado un debate sobre el amor y las segundas oportunidades. ¿Es posible que dos personas que estuvieron juntas en el pasado puedan encontrar la felicidad juntas en el futuro? ¿El amor verdadero puede resistir el paso del tiempo y la distancia? La historia de Can y Demet nos invita a reflexionar sobre estas preguntas. Nos recuerda que el amor es un misterio que puede tomar muchas formas, y que a veces el destino se encarga de unir a las personas, incluso después de que hayan seguido caminos separados. La situación actual es un reflejo de cómo las redes sociales y la inmediatez de la información han transformado la forma en que consumimos noticias sobre las celebridades. La información se filtra rápidamente, a menudo a través de fotos y vídeos capturados por fans o paparazzi, y los medios de comunicación se apresuran a informar sobre el tema. Esto, por supuesto, tiene sus pros y sus contras. Por un lado, nos permite estar al tanto de la vida de nuestros ídolos de forma casi instantánea. Por otro lado, también puede generar desinformación, rumores y especulaciones. En el caso de Can y Demet, la falta de declaraciones oficiales ha alimentado aún más la especulación. Los fans y los medios de comunicación interpretan cualquier gesto, cualquier publicación en redes sociales, como una señal de la supuesta relación.
Sin embargo, es importante recordar que la privacidad es un derecho, y que los famosos también tienen derecho a mantener su vida personal alejada del ojo público. Por lo tanto, debemos ser respetuosos con sus decisiones, y esperar pacientemente a que ellos mismos confirmen o desmientan la noticia. Mientras tanto, podemos seguir soñando con el regreso de Sanemi Khan, y con la posibilidad de que su amor, ahora en la vida real, tenga un final feliz. En definitiva, la noticia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir ha generado un revuelo sin precedentes. Ha revivido la pasión por Erkenci, ha despertado la esperanza de los fans, y ha abierto un debate sobre el amor y las segundas oportunidades. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Confirmarán su relación? ¿Se animarán a compartir su amor con el mundo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de la magia de Erkenci y soñar con el reencuentro de Sanemi Khan. Y ahora, volviendo a mi rol de YouTube, quiero saber sus opiniones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Khan y Demet están juntos? ¿Están emocionados con esta noticia? ¿Qué esperan que suceda? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué teoría es la que más les convence? ¿Qué le dirían a Khan y Demet si tuvieran la oportunidad? Además, me gustaría saber si ya han vuelto a ver Erkenci o si la están descubriendo por primera vez. ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de la serie? No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan esta noticia con todos sus amigos y familiares fanáticos de Erkenci. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Tengo muchos más temas interesantes que compartir con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Un abrazo enorme a todos. Y recuerden, manténganse atentos porque la farándula nunca deja de sorprendernos. Nos vemos en el próximo vídeo.